Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar para iniciar el estudio. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, Señor, que es para siempre, Señor. Y Padre, nuestro deseo, Señor, es cada día, Señor, ser mejores hijos tuyos, cada día crecer más y más a la estatura del varón perfecto. Señor, obra en nosotros con la única finalidad de traer gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Padre, pedimos que en el nombre de Jesús, que a través de la predicación de tu palabra tú vayas haciéndonos crecer en ese varón perfecto. Señor, que tú obres en nosotros, Señor. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro empeño, Señor, es solo por tu gracia y poder que podemos hacerlo, Señor. Y te rogamos que obres a través de tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, sea ese alimento espiritual que nos ayude a crecer. Tuya es la gloria, el honor y la alabanza. Glorifícate, Señor, y glorifica el nombre de tu amado Hijo en este estudio. Y te rogamos, Señor, que uses mi vida también para la alabanza tuya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues bueno, el hermano ya leyó la cita, ¿verdad?, de Isaías, de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 27, ¿verdad?, que habla acerca de las 70 semanas de Daniel. Y para poder entrar necesitamos, ¿verdad?, hacer una introducción a esto. Pero mientras estamos ahorita en alabanza, Dios trajo una cita a mi corazón con respecto a lo mismo. Y quisiera leerles, ¿verdad?, ahí mismo en Daniel, en el versículo 20 y 21, y lo voy a leer, hermanos. Dice: aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Y ahora si vamos a Isaías 65, 24, ¿verdad? Isaías capítulo 65, versículo 24. Si lo tienen, lo pueden leer, por favor. Y antes que clame, responderé yo, mientras aún habla, yo habré oído. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, Isaías fue mucho antes que Daniel, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor cumple su palabra. Amén. Está cumpliendo su palabra. Y, hermanos, cada vez que nosotros nos inclinamos delante del Señor a orar, tenemos que tener esa confianza plena, que Él oye nuestras oraciones. Amén. Amén. Y entonces Daniel dice que estaba y se le presentó el ángel Gabriel a traerle un mensaje. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24 de Daniel 9, dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Dice el ángel Gabriel, 70 semanas han sido, en la Reina Valera dice determinadas, aquí, porque también se puede traducir como la Biblia de las Américas lo pone, decretadas. 70 semanas han sido decretadas. Obviamente, ¿verdad? ¿Quién las decretó? Dios. Dios es el que decreta, hermanos. Y aquí quisiera hacer un punto especial. Mientras estaba haciendo el estudio de esta parte, ¿verdad?, Dios trajo que rápidamente tocara este punto, ¿verdad? Ya vimos los decretos de Dios. Los que no estuvieron en ese tiempo en las doctrinas de la salvación, les pido que vayan al canal de YouTube, ahí están los videos, y que vean los decretos de Dios. Amén. Amén. Pero bueno, lo vimos muy resumido, porque eso se lleva como 7 clases, hacerlo, los puros decretos de Dios, bíblicamente explicados. Pero nosotros vemos que Dios ha decretado todo. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que iba a acontecer, Dios lo ha decretado, ¿verdad? Así que las 70 semanas de Daniel han sido decretadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, y tocar aquí un punto sensible. El único que puede decretar es Dios. Amén. Es el único. Y Él ya ha decretado todo. Y ya no va a seguir decretando más. Él ya ha decretado todo lo que va a ser hecho. Amén. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios y muy amados en el Señor,
por medio de nuestra unión con Cristo Jesús, ¿verdad? No podemos andar nosotros ni decretando, ni confesando, ni declarando cosas que quieres que acontezcan, porque Dios ya ha decretado todo. No hay en la Escritura. Fíjate que Daniel, cuando está clamando y sabe y está analizando los libros del profeta Jeremías, porque recordemos que ellos no lo tenían como nosotros lo tenemos ahorita, eran, ¿verdad?, papiros y tenían que desarrollarlos, y eran varios y tenían que estarlos leyendo. Entonces, cuando Daniel se pone a estudiar todo el libro del profeta Jeremías, ¿verdad?, y ve que las 70 semanas del regreso de los judíos de su exilio estaban profetizadas ahí, ¿verdad? Y entonces se pone a clamar al Señor. Pero tú no ves a un Daniel que empieza a decir: yo decreto que el pueblo judío regresa. ¿Verdad que no? Nosotros vemos a un Daniel que hace, que se humilla delante del Señor y que empieza a pedir perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo, y que empieza a declarar que Dios es bueno, justo, ¿verdad?, fiel. Hermanos amados, aquí tan solo en esta porción del capítulo 9, nosotros podemos ver a un hombre que vio lo que Dios iba a hacer, y sin embargo no empezó a decretar y declarar. Un hombre que ya había recibido otras 2 visiones anteriores, y sin embargo él no anda decretando, ni declarando, ni confesando, ni estableciendo, sino que se humilla delante del Señor. Y esta es la oración también que nos enseñó el Señor Jesús, el Padre nuestro, ¿verdad? No dice y decreto, te dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Por qué dice hágase tu voluntad? Porque ya todo está decretado por el Señor, hermanos, amados. Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero yo decreto que no la voy a tomar. ¿Qué dijo el Señor? Mas hágase tu voluntad. Mas hágase tu voluntad. Yo no puedo andar decretando y declarando y confesando. Hermanos, eso es nueva era. La nueva era ha entrado en las iglesias cristianas y la han arrasado, metafísica. Eso no es cristianismo, eso es del diablo. Y eso viene desde Génesis, cuando Satanás le dice a Adán y a Eva: tú puedes ser igual a Dios. Si yo decreto y lo que decreto se hace, ¿quién soy? Dios. Esa es una mentira de Satanás establecida, hermanos. Y Dios puso en mi corazón que hablara de esto rápidamente, porque no lo voy a tocar profundo. Pero necesitamos entender eso, hermanos, que la voluntad de Dios es lo que nosotros debemos de pedir en nuestra vida. Amén. No andar estableciendo, decretando, ¿verdad? Yo lo único que sí puedo declarar que es lo que Dios dice que es en su palabra. Amén. ¿Verdad? Yo puedo declarar que Dios es santo, porque su palabra dice que es santo. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, cuidémonos mucho de eso, porque estoy viendo que esto está entrando no solo en las iglesias carismáticas, que es donde entró de lleno, sino hoy en día está entrando en las iglesias históricas y tradicionales, y ya los hermanos tradicionales están decretando, declarando, confesando, como si Dios tuviera que hacer lo que nosotros le digamos que tiene que hacer. Dios pasa a ser el títere de nosotros. Y Dios no es así. Dios es un Dios soberano. Él hace lo que Él quiere. Amén. Amén. Como dijo por ahí, si mal no recuerdo, corríjame si estoy mal, porque ahorita se me fue el nombre, Martín Lutero creo que dijo: la oración no es para que Dios haga mi voluntad, sino para que mi corazón se conforme a su voluntad. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que entender esa parte de la palabra de Dios. No es mi voluntad, es tu voluntad la que tiene y la que va a prevalecer. Amén. 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 Bueno, ya una vez tocado este punto rápidamente, nosotros entramos ahora a la palabra del Señor con respecto a las 70 semanas. Hoy solo vamos a ver una introducción a esto. Quizá nos llevemos 2 o 3 semanas con esta profecía, hermanos, pero quiero irla desmenuzando paso a paso.
Dice la palabra del Señor, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. Amado hermano, nosotros podemos ver que la palabra, esta Biblia gloriosa que tenemos con nosotros, esta palabra que la tienes ahorita en tus manos, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay profecía en el mundo que sea tan exacta, tan milimétrica, tan precisa como la profecía que Dios da. Nosotros vamos a ver cómo, hermanos, de manera exacta se cumplen las profecías de Dios en el tiempo señalado por Dios, en el lugar señalado por Dios y como Dios determinó. Amén. A diferencia de todos los otros que andan por ahí profetizando, inclusive hace unos 20 años atrás, ¿verdad? Había un judío por ahí muy sonado de años anteriores, Nostradamus, no sé si alguien oyó por allí, ¿verdad? Que hizo varias profecías y era bastante sonado y hasta veías a las gentes del mundo, ¿verdad? Metiéndose con Nostradamus. No es que Nostradamus, pero Nostradamus, hermanos, erró en 70% de sus profecías y las otras 30% no fueron tan exactas. Mas la palabra de Dios, todas las profecías que se han cumplido, no ha fallado ni una y han sido exactas en su cumplimiento. Exactas en su cumplimiento. Yo no sé, ¿verdad? Bueno, sí lo sabemos, la incredulidad y la rebeldía que hay en el ser humano, pero ¿cómo pueden creerle a un hombre que ha fallado y cómo no pueden creerle a la palabra de Dios que no ha fallado? ¿Verdad? La exactitud de las 70 semanas de Daniel. Por eso Daniel, repito hermanos, ha sido el libro más atacado quizás de toda la escritura. Del Antiguo Testamento el más atacado y con el Nuevo Testamento uno de los más atacados de toda la Biblia. Porque tiene profecías tan exactas, tan precisas, que dice la gente, no puede ser. Daniel no tuvo que haber vivido en ese tiempo, porque no puede ser que sea tan preciso en sus profecías. ¿Y todo por qué? Porque quieren negarte, ¿verdad?, a que hay un Dios real, verdadero, auténtico, que tiene dominio sobre toda su creación. Amén. Gloria al Señor. Sobre toda su creación. No quieren aceptar eso. El hombre, por eso la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Como repito y les he dicho, la palabra no habla de ateos, habla de necios. Porque no quieren ver y quieren tener mil excusas. Pero no solo el libro de Daniel contiene profecías exactas, precisas y cumplidas milimétricamente. También Génesis tiene profecías cumplidas milimétricamente. No hablemos de Génesis 3:15, el protoevangelio, ¿verdad?, que también fue una precisión en su cumplimiento. Sino hablemos, por ejemplo, de Génesis 40, cuando José, ¿verdad?, le revela el sueño al panadero y al copero y dijo: en 3 días tú vas a ser restaurado, en 3 días tú vas a ser muerto. ¿Y qué sucedió? A los 3 días, ¿verdad?, se cumplió la profecía exacta, precisa, exactamente en el tiempo de Dios, exactamente como Dios lo dijo. Y no solo eso, pasemos al siguiente capítulo, Génesis 41. No lo vamos a leer porque son muchas citas. Por ejemplo, teníamos que abarcar del versículo 15 al 40. Pero ¿se acuerdan qué sucedió en Génesis 41? Ya hablamos del sueño de los coperos en Génesis 40 y del panadero en Génesis 41. El sueño del rey. El sueño de Faraón, ¿verdad? Del Faraón, de las 7 vacas. De las 7 vacas. Y 7 espigas. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿verdad? Y 7 espigas menudas y 7 espigas vacías. ¿Amén? Amén. Y entonces le traen a José para que revele ese sueño. Y José le dice: es que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de tremenda escasez, ¿verdad? ¿Y cómo se cumplió la profecía? Así, hermanos. Exacto, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. No fue 4 años de abundancia, 8 de escasez. No fue 5 años de abundancia, 3 de escasez. No, fueron 7 y 7, tal como la profecía
¿verdad? Tal como Dios reveló a Faraón. Amén. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que Dios cuando habla verdad y es precisa y concisa. Amén. Entonces nosotros podemos ver esta parte, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 7. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 7, no lo vamos a leer, también está largo, ¿verdad? Pero es cuando Eliseo predice, ¿verdad?, que se va a acabar la hambruna en Israel. Y dice, mañana a estas horas, en 24 horas, ¿verdad?, se compondrá todo. Y todo volverá a su normalidad. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que un oficial del rey con el cual el rey se apoyaba, ¿verdad?, le dijo, ni aunque Dios abriera ventanas en los cielos, se cumpliría eso. Y el profeta Eliseo le dijo, pues vas a ver que sí se va a cumplir. Tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. ¿Y qué pasó? A las 24 horas, Dios abrió las ventanas de los cielos. ¿Verdad? Y recordemos cómo los sirios que habían acampado contra Israel, ¿verdad?, salieron huyendo porque oyeron ruidos y todo eso. Y cuando llegaron al campamento, los leprosos se vieron todo vacío y luego avisaron al pueblo de Israel, ¿verdad? ¡Ey, hay provisión aquí afuera! Y el oficial del rey abrió la puerta para que el pueblo saliera, ¿verdad? Y el pueblo, como salió en estampida por el hambre, lo aplastó. Y se cumplió la palabra de Dios, que lo iba a ver, pero no lo iba a disfrutar. 24 horas, lo ibas a ver y no lo vas a disfrutar. Y sucedió tal como el Señor lo dijo. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios cuando habla con exactitud, con precisión, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo. Él es el soberano Dios que está controlando todo lo que sucede en la tierra. Por lo tanto, ni una profecía de Él va a caer a tierra. Amén. Así nosotros, amados hermanos, podemos seguir viendo, ¿verdad?, que Daniel entonces, hermanos, está recibiendo una profecía de 70 semanas que va a ser totalmente exacta. ¿Qué podríamos decir también, del profeta Isaías, que profetizó que el Mesías iba a nacer en dónde? En Belén. Y se cumplió exactamente. Hermanos, hay tantas profecías en la palabra de Dios que se han cumplido. Más de 109 profecías acerca de la primera venida del Señor se cumplieron al pie de la letra, con exactitud increíble. Entonces no hay forma, hermanos, de que dudemos de que lo que Dios ha dicho y aún falta por cumplirse, no se vaya a cumplir. Se va a cumplir. Por ahí pusieron, ¿verdad?, ponen ahí en Facebook. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría por nosotros y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que vendrá por segunda vez y vendrá. Y vendrá. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo, como el apóstol Pedro dice en su primera epístola, que estemos anclados a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Tenemos que estar metidos en la palabra, viendo todo lo que Dios ha dicho, porque todo lo que Él ha dicho se cumplirá perfectamente. Se cumplirá perfectamente, sin faltar nada. Entonces por eso el ángel Gabriel dice, Dios ha decretado 70 semanas. 70 semanas. ¿Qué quiere decir decretado? Que así se va a hacer y nada lo va a cambiar. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque Él es el juez de todo el universo. Y eso también, hermano, nos trae una confianza enorme, grande, tan grande que Pablo puede decir en Romanos 8, si Dios justificó, ¿quién nos condenará? Si Dios ya te justificó, si en verdad has sido justificado por la gracia de Dios, si en verdad has sido justificado por el juez de todo el universo, si Dios te ha declarado inocente, si Dios ha decretado que eres inocente, ¿quién puede condenarte?
Por eso Pablo en Romanos 8:1, antes de entrar a todo esto, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que están en Él. No hay ni una condenación. Amén. Amén. Nosotros entonces, amados hermanos, vemos esta parte, ¿verdad? Del ángel Gabriel. Y aquí, ¿por qué llamé esto introducción? Precisamente por esto. No voy a entrar totalmente a las 70 semanas, sino a tocar ciertos puntos que nos van a servir para la próxima domingo. Uno de ellos, amados hermanos, es que el ángel Gabriel dice que ¿para quién están determinadas estas 70 semanas? Para el pueblo de Israel y su santa ciudad, ¿verdad? Para el pueblo de Israel y su santa ciudad. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermano? Bueno, porque hay una rama del cristianismo y una rama dentro de los cristianos, ¿verdad? Que ellos dicen que ya no es la última semana, ya no es para Israel. La semana 70 ya no es para Israel como pueblo físico, ya es para el Israel espiritual, que es la iglesia, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que estas 70 semanas, dice el ángel, estas 70 semanas, no dice 69 semanas, están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, y una semana para el pueblo espiritual de Dios. Dice las 70 semanas. Si las 69 semanas fueron para el pueblo físico de Israel, para el pueblo físico de Abraham, para la descendencia de Jacob, ¿por qué razón tendría que ser que la última semana fuera para la iglesia? Sería sacar del contexto lo que Dios ha dicho. Por eso Dios tiene cuidado de englobar 70 semanas están decretadas para tu pueblo, y no solo para tu pueblo, porque, ¿verdad?, sino también para tu santa ciudad. ¿Por qué Dios solo hubiera podido decir para tu pueblo? Pero el Espíritu Santo sabe perfectamente, ¿verdad?, y lo vamos a ver ahorita, que tenía que dejar bien cimentado que es para el pueblo de Israel físico. Por lo tanto, le agregó: y tu santa ciudad. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, que es sobre el pueblo de Israel. Vamos, por favor, a Daniel capítulo 6, versículo 19. Y el rey, pues, se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. 6:19, ¿dice eso? Sí. Ok, entonces, bueno, pero la cita está mal. Yo creo un poquito por mi vista anoté mal la cita, pero es antes, cuando dice, ¿verdad?, que se dio el edicto del rey y que Daniel fue a su departamento, a su casa, ¿verdad?, y abrió las ventanas y oró en dirección ¿hacia dónde, hermanos? Jerusalén. Hacia Jerusalén. Oró en dirección hacia Jerusalén. O sea que oró hacia el cielo. No, oró en dirección hacia la Jerusalén física, ¿verdad? Oró en dirección hacia la Jerusalén física. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente estos hermanos, ¿verdad?, dicen aquí que Jerusalén está hablando de la Jerusalén celestial. 6:10, pastor. 6:10. Perdón. Por favor, la alumna. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, en dirección hacia Jerusalén. Y obviamente está hablando la de Jerusalén física. ¿En dónde se basan ellos para decir esto? Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 15. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndole, y saludándole y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan la patria. Así como
15, hermano, hasta 16. Sí, pues si hubiera estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban un mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ahí miren, esos héroes de la fe, ¿verdad? Ellos estaban anhelando que la patria celestial, que es la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Daniel estaba orando hacia la Nueva Jerusalén, hacia la Jerusalén celestial. Pero eso no es así. Daniel estaba orando en dirección a la Jerusalén física. Por eso abrió su ventana para dirigirte hacia, su ventana apuntaba hacia la dirección de la Jerusalén física. ¿Por qué? Porque te acuerdan cuando cuando Salomón presentó al pueblo ante Dios y dijo, cuando estén en otra tierra, a causa de sus pecados, y se humillen delante de ti, y oren en dirección a este templo, tú los perdonarás. ¿Verdad? Tú los perdonarás. Entonces, esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Esto es descontextualizar. Sí es cierto también, ¿verdad?, que dentro de nosotros hay una patria celestial, pero se los voy a explicar en términos, ahorita, por ejemplo, que estamos nosotros aquí en la iglesia. El cristiano tiene dos anhelos en su corazón. Uno, quiere estar en la congregación con los hermanos, físico. Amén. Quiere venir y adorar al Señor con sus hermanos en la iglesia. Ese es su amor, su pasión. Pero a la vez tiene un deseo de estar en la Nueva Jerusalén con Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, no sé qué hacer. Si quedarme por causa de la obra o irme con el Señor, que es muchísimo mejor. ¿Verdad? Entonces vemos dos amores que hay dentro de nuestro corazón. El amor por la iglesia física, por la congregación de hermanos, y el amor por la iglesia espiritual, en la patria celestial, donde ya queremos estar. Lo mismo es lo que está tratándose aquí. Daniel sí tenía una pasión por la Jerusalén celestial, pero aquí se está hablando de una Jerusalén física. ¿Amén? Amén. Y vamos a apoyarlo con Jeremías capítulo 3, versículo 17. ¿Qué pasó? 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ahí está, ¿verdad? Todas las naciones se reunirán alrededor de ¿dónde? De Jerusalén. ¿De cuál Jerusalén? Jerusalén física. Es una promesa de Dios que tiene que cumplir. Sofonías, libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 11 al 17. Sofonías, capítulo 3, versículo 11 al 17. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que aceleran tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerán en mi santo monte. Fijaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, y en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es un rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite tus manos. Hasta 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, hallará el amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos ahí hablando hacia el pueblo de Israel. Si leemos el libro de Sofonías, vemos que el contexto es el Israel físico, ¿verdad? El Israel, el pueblo del Señor. Ahora, por favor, vayamos a Zacarías capítulo 8, versículo 3. Zacarías 8:3. Amén. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en
Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esta parte de la palabra del Señor. Hay más citas, son muchísimas, hermanos, solo resumí algunas. Jeremías capítulo 33, versículo 24 al 26. Jeremías capítulo 33, versículo 24 al 26. No has echado de ver, adelante. No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, yo también desecharé la descendencia de Jacob, de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Entonces vean, Dios dice, si las leyes del día y de la noche desaparecieran, yo voy a desaparecer mi pacto con el pueblo de Israel. Les hago una pregunta, hermanos: ¿ha cambiado la ley del día y de la noche? Nada. Entonces Dios no ha modificado su pacto. Dios no ha modificado su pacto. Jeremías es claro, ¿verdad? Dios no puede mentir, y el Mesías tiene que venir a sentarse como el rey, como el rey de reyes, pero como el rey, como el sucesor de David, de la descendencia de David, sobre Israel. Amén. Sobre Israel. Y eso es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. ¿Y ya vieron? Ya vieron que está hablando de dos: Israel y nosotros, la iglesia, los gentiles. Amén. Y dice Dios, en cuanto al Evangelio, son enemigos. El pueblo de Israel es enemigo ahorita del Evangelio. ¿Pero qué? Pero en cuanto a la elección, son amados. Son amados. Porque Dios no puede retractarse, porque esa es su naturaleza, de lo que Él ha determinado salvar. De lo que Él ha determinado salvar. Si Él eligió, Él no va a cambiar. Si Él te eligió con todas tus fallas, tus errores y todo, y eso no indica que no tengamos que buscar al Señor para cambiar eso, ¿verdad? Pero estoy hablando de este detalle. Si Él te eligió sabiendo todo lo mal que tú tienes, no te va a desechar, porque Él te eligió así. Amén. Él te eligió así. Él te eligió. ¿Que eres desesperado? Él te eligió así. ¿Que eres arrebatado? Él te eligió así. ¿Que eres llorón? Él te eligió así. O llorona. Bueno, no, llorona se oye así como de ahí mis hijos. ¿Verdad? Pero Él nos eligió así, amados. Él nos eligió así, Él no va a cambiar. Él eligió a Israel como su pueblo, sabiendo que era un pueblo duro de servir. Y Él no va a cambiar su pacto con ellos. En cambio, Él los va a cambiar a ellos en un momento determinado. Porque en el decreto de Dios de la salvación, en su soberana sabiduría, infinita sabiduría, Él determinó un endurecimiento para Israel, para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar a este pacto. Amén.
Esa es la maravilla, hermanos. Entonces, quiero que entendamos bien esto. Ahora, ¿en dónde se basan ellos para decir que la iglesia ha sustituido a Israel? Vamos, por favor, a Efesios capítulo 2, versículos 12 y 18. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel y ajenos los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Hasta el 18? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos en un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, y ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos o los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. Al Padre. Amén. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver aquí y analizar rápidamente. Voy a hacerlo rápido para no hacerlo. Ellos dicen, hizo uno solo, Israel ya fue desechado. Pero aquí el texto no está diciendo que Israel fue desechado. Lo que está diciendo el texto es que nosotros fuimos incluidos. Amén. Y no es lo mismo ser desechado a que seamos incluidos. In es dentro. ¿Mande? In es dentro. Incluidos, exactamente, de dentro, ¿verdad? Incluidos. Hemos sido incluidos en los pactos y en las promesas de Israel. Fíjense, fuimos añadidos. Ellos no dicen que fueron quitados. Ellos están dentro del pacto y de las promesas. Nosotros hemos sido lo que hemos sido, incluidos a esas promesas. Por lo tanto, no está hablando de un desechamiento de Israel. Amén. Amén. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok. Aquí ellos dicen, ¿verdad?, que ahora ya no es el judío físico, ahora es el judío espiritual. Todo aquel que ha creído en el Señor es un judío espiritual y por lo tanto, ¿verdad?, el pueblo físico fue desechado y ahora el que queda es el pueblo espiritual. Pero aquí otra vez, el contexto de Romanos no nos está hablando de que el pueblo físico fue desechado, sino que dentro del pueblo físico hay dos tipos de judíos. El judío falso y el judío verdadero. ¿Qué es lo que está hablando el contexto de Romanos capítulo 2? ¿Verdad? Los que cuando estábamos en la Nueva Jerusalén vimos esto. ¿Sí? En la Nueva Generación, perdón, sí, en la Nueva Jerusalén. Es que ya quiero estar allá. Entonces, nosotros, hermanos, estamos viendo que aquí está hablando que dentro del mismo pueblo de Israel hay dos tipos de judíos. Los judíos incrédulos y los judíos creyentes. El judío falso y el judío verdadero. Y esto no es solo que Pablo lo esté hablando aquí en Romanos, esto nos lo habla todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Israel en el tiempo de Acab se volvieron idólatras y Elías huye ante la amenaza de Jezabel cuando le dice: así me aman los dioses y me añadan, si mañana a estas horas no tengo tu cabeza? Y Elías sale corriendo, ¿verdad?, y huye de esa mujer. No huye por tanto miedo a la mujer, sino porque, ¿qué, hermanos? Porque él creía que era el último que quedaba, ¿verdad?, el pueblo verdadero judío. Y sabía que si lo mataban, entonces Israel se iba a desaparecer. Pero ¿cuál es la divina respuesta de Dios cuando lo encuentra en la cueva? Y le dice: Elías, estás equivocado.
me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Dios escoge siempre un remanente, y eso lo vamos a encontrar en Isaías, en Jeremías. Dios siempre escogiendo un remanente dentro de su pueblo para no destruir a su pueblo. Amén. Entonces es lo que está hablando Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Y quiero fortalecer esto con Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 al 8. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, y de la tribu de Aser, 12,000 sellados, y de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, y de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, y de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Iscar, 12,000 sellados, y de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces, fíjense en Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, se van a sellar a 144,000 gentiles. No, Dios. Judíos. Judíos. No hay uno solo que sea gentil. los testigos de Jehová. Que sea gentil, no hay ni uno solo que sea gentil. Todos son judíos. Los 144,000, todos son judíos. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde Dios regresa a tratar con su pueblo, porque la iglesia ya fue arrebatada, ya fue quitada de ese lugar. ¿Sí? Y entonces Dios regresa a su trato con su pueblo, como leímos en Romanos 11, dice, ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte hasta que ¿qué? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel. Entonces Dios regresa a su trato. Dios regresa a sus promesas, porque Dios no falla ni una de sus promesas. Ni una sola cae en pie, ni una sola cae a tierra, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos está mostrando, amados hermanos, vez tras vez, no solo en el libro de Daniel, sino en toda la palabra de Dios, que Él es fiel en todo. Amén. Que ninguna de sus palabras va a caer a tierra. Por lo tanto, si Él dijo, ¿verdad?, que vas a llegar a la meta, es que vas a llegar. ¿Cómo vas a llegar? No sé, pero que vas a llegar, vas a llegar. Apunta el cinturonazo o bien, ¿verdad? Pero vas a llegar. Pero vas a llegar. Vas a llegar a esa meta. Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Hermanos, Dios prometió a Israel retornarlos a tu tierra. Dios prometió levantarles un Mesías, un descendiente de David, el cual tendría un reino eterno que nunca tendrá fin, y lo va a cumplir. Pero ese mismo Dios que ha cumplido las promesas a Israel, y vemos hoy a Israel casi después de 1875 años no siendo nación, que en 1948 volvió a ser nación. Le volvieron a dar el mismo territorio que tenía antes. ¿Por qué no le dieron otro? ¿Por qué no le dieron un lugar en África que había tanto terreno para dar? Y que hubieran tenido mucho menos problemas. Porque Dios ya ha establecido que Israel tiene que regresar en el mismo lugar, porque el Mesías tiene que reinar sobre Jerusalén. ¿Amén? Amén. De la misma manera, ese Dios que ha prometido todo y que vemos su mano fuerte guardando hasta hoy en día a Israel contra ataques de enemigos y todo, ese mismo Dios nos ha prometido una herencia eterna con Cristo Jesús en los cielos. Amén. Por lo tanto, hermano, como dice el apóstol, tenemos una esperanza viva, amados hermanos. No es un cuento, no es una ficción. Es una esperanza real, viva, verdadera, y que tenemos la plena certeza de que se va a cumplir. Amén. De que se va a cumplir.
y que estaremos con Cristo para siempre. Amén. No importa qué tan difícil sea el camino aquí. Lo importante es que vamos a vivir una eternidad con Cristo, Amén. donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más hambruna, ni más muerte. Ya no habrá más, sino que todo será gozo, paz, amor, benignidad, bondad. ¿Te has imaginado un mundo así? Pues sí existe, y será en los cielos con Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera que inclinemos nuestra cabeza, amados hermanos, y medites. Si has dudado de que el Señor te vaya a ayudar a llegar al final, si ha habido incredulidad en tu corazón, no dudes más. Pídele perdón al Señor por dudar de Él, porque Él ha prometido que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en ti algo, Él ha prometido terminarlo. Por lo tanto, no tienes que dudar. No dudes. Pídele perdón si has dudado. Y aférrate a sus promesas, a su palabra. Si tú has dicho, yo ya no sirvo, Señor, hoy es el día que le pidas perdón, porque Él ha dicho que sí, pues todos servimos y todos tenemos un lugar de servicio en la casa del Señor. Por lo tanto, si Dios ha dicho que tú eres miembro de esta iglesia, y todo miembro en un cuerpo tiene una función, el dedo tiene una función, la mano tiene una función, el brazo tiene una función, el estómago tiene una función. Así, amado hermano, tú tienes una función, y amada hermana, en esta iglesia. Dios no te ha hecho inservible, Dios te va a usar para su gloria y para su honra. Solo tienes que creer y confiar en Él. Dios es fiel a su promesa. Quizás estás pasando una tribulación, una prueba difícil. Ten confianza, Él ha prometido estar contigo en ese momento, y que no te va a dejar, y que no te va a abandonar, que Él siempre estará a tu lado. Y Él promete y Él cumple, aunque veas las cosas muy difíciles. Como dijo David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, a darte la gloria, la honra y la alabanza. Padre, perdónanos si hemos dudado de tu palabra. Perdónanos si ha habido incredulidad en nuestro corazón, Señor, a tus promesas, a lo que tú has dicho y has hablado, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y que, Señor, te pedimos que arranques esa incredulidad de nosotros. Que tu Espíritu Santo ponga una fe viva en nosotros. Y no solo una fe viva, una esperanza viva también, Señor, en nosotros. Con respecto a lo que nos aguarda el día de mañana en Cristo Jesús. Esas mansiones celestiales, Señor. Que esa palabra que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, Padre, sea una palabra viva en nosotros. Que podamos gozarnos, Señor, al vernos en la tribulación, en la prueba, gozarnos de que hay un lugar, una mansión eterna para nosotros, donde vamos a disfrutar con Cristo día y día y día, porque no habrá noche sin fin. Oh Padre amado, obra en nosotros. Obra en nosotros, Señor. Si hay alguien, Señor, que se siente defraudado, si hay alguien que se siente no apto para tu reino, si hay alguien, Padre, aquí, Señor, que dice, yo ya no sirvo, oh Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, que tu bendito Espíritu haga esa obra gloriosa, Señor, que venga a su corazón, Padre amado, obra en él, Señor, y despierta en él esa esperanza viva, esa fe en tus promesas, esa gracia, Señor, que solo tú puedes traer al corazón afligido, apocado, Señor, atribulado. Que tú obres con poder, Señor, y a través de esto tu nombre sea glorificado en la iglesia, Señor.
Tu nombre sea exaltado, Señor. Que el hermano en medio de su angustia, de su aflicción, pueda alabar y glorificar tu nombre con una fe inquebrantable, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Tuya es la gloria, el honor y la alabanza, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos hablándole a los niños.